La lucha por el poder. Un pozo en la ruta de Ripio hizo saltar el jeep y me despertó. Miré el reloj. Las 3 de la tarde. Al desperezarme para despertarme del todo, sentí una puntada en la espalda. El viaje había sido agotador. Después de abandonar Vicente, anduvimos todo el día, cambiando varias veces de rumbo, como si Will buscara algo que no lograba encontrar. Habíamos pasado la noche anterior en un pequeño motel, donde las camas eran duras e incómodas, y dormí muy poco. Ahora, tras viajar un segundo día sin parar, ya sentía ganas de quejarme. Miré a Will. Iba concentrado en la ruta, tan absorto y alerta que decidí no interrumpirlo. Parecía hallarse del mismo ánimo preocupado que había mostrado varias horas antes cuando, después de detener el jeep, me había dicho que teníamos que hablar. ¿Recuerdas que te dije que las revelaciones debían descubrirse de a una?, me preguntó. Sí. ¿Crees que de veras cada una va a presentarse? Bueno, hasta ahora fue así, repuse, casi divertido. Will me miró con expresión seria. Encontrar la tercera revelación fue fácil. Lo único que tuvimos que hacer fue visitar a Vicente. Pero de aquí en adelante, descubrir las otras revelaciones puede resultar mucho más difícil. Hizo una pausa y dijo: creo que deberíamos ir al sur hasta un pueblito cerca de Quilabamba, un lugar llamado Kula. Allí hay otra selva virgen que deberías ver, pero es importantísimo que te mantengas alerta. Se darán coincidencias todo el tiempo. La cuestión es que las notes. ¿Comprendes? Le dije que creía que sí, y que no olvidaría lo que me había dicho. Luego de lo cual, la conversación se interrumpió y yo me dormí, cosa que lamenté, por lo que le causó a mi espalda. Volví a estirarme, y Will me miró. ¿Dónde estamos?, pregunté. Otra vez en los Andes, respondió. Las colinas se habían transformado en cerros altos y valles distantes. La vegetación era más regular, los árboles más pequeños y agitados por el viento. Al inhalar noté que el aire era más liviano y fresco. Es mejor que te pongas la chaqueta, me aconsejó Will, y sacó de un bolso un rompevientos marrón de algodón. Aquí refresca por la tarde. Más adelante, donde el camino rodeaba una loma, se veía una angosta encrucijada. Hacia un lado, cerca de una tienda de estructura blanca y una estación de servicio, se hallaba estacionado un auto con el capó abierto. Sobre un género que cubría el guardabarros había varias herramientas. Cuando pasamos, un hombre rubio salió del negocio y nos miró un instante. Tenía la cara redonda y llevaba anteojos oscuros. Miré al hombre con atención y mi mente retrocedió 5 años. Sé que no es él, le comenté a Will, pero ese tipo es igual a un amigo con el cual trabajaba. Hacía años que no pensaba en él. Noté que Will me escudriñaba. Te dije que observaras los hechos atentamente, dijo. Volvamos y veamos si ese hombre necesita ayuda. No parecía de la zona. Encontramos un lugar en que el borde de la ruta era lo bastante ancho y volvimos atrás. Al llegar al negocio, el hombre estaba trabajando en el motor. Will clavó los frenos y se asomó por la ventanilla. Al parecer tiene problemas, dijo. El hombre se ajustó los anteojos en la nariz, una costumbre que también mi amigo tenía. Sí, respondió. Perdí la bomba de agua. El hombre parecía tener alrededor de 40 años y era de contextura más bien liviana. Su inglés era formal y con acento francés. Will se bajó del auto y nos presentó. El hombre alargó la mano con una sonrisa que también me resultó familiar. Su nombre era Chris Reneau. Pareces francés, dije. Lo soy, confirmó. Pero enseño psicología en Brasil. Estoy aquí, en Perú, buscando información sobre un documento arqueológico, un manuscrito. No sabiendo si debía confiar en él, por un momento, vacilé.
Él me miró con profundo interés. «¿Qué puedes decirme al respecto?», preguntó. «¿Has visto copias?». Antes de que pudiera responder, Will salió del edificio y la puerta se golpeó a su espalda. «Qué suerte», me dijo. «El dueño tiene un lugar en el que podemos acampar y hay comida caliente. Podríamos muy bien pasar la noche». Se volvió y miró con ansiedad a Renew. «Si no te importa compartir tus reservaciones». No, dijo. «Me alegra tener compañía. No pueden entregarme una bomba nueva hasta mañana a la mañana». Mientras él y Will iniciaban una conversación sobre la mecánica y la confiabilidad de la camioneta de Renew, me apoyé contra el jeep para sentir el calor del sol y me sumergí en un agradable ensueño, evocando al viejo amigo, al que Renew me había hecho recordar. Mi amigo tenía ojos grandes y era curioso, como parecía serlo Renew, y era un lector constante de libros. Yo casi podía recordar las teorías que le gustaban, pero el tiempo había ensombrecido mi memoria. «Llevemos las cosas al lugar para acampar», dijo Will y me palmeó la espalda. «Muy bien», asentí, ausente. Abrió la puerta de atrás, sacó la carpa y las bolsas de dormir y las cargó en mis brazos. Después, tomó una bolsa llena de ropa. Renew cerró su vehículo. Los tres pasarnos al lado del negocio y bajamos una escalera. El cerro bajaba abruptamente detrás del edificio y nos dirigimos hacia la izquierda por un camino angosto. Después de caminar unos 20 o 30 metros, oímos correr agua y más adelante vimos un torrente que caía en cascadas por las rocas. El aire estaba más fresco y sentí un fuerte aroma a menta. Justo frente a nosotros, el terreno se nivelaba y un torrente formaba una laguna de unos 7 metros de diámetro. Alguien había despejado el lugar y construido un refugio de piedras para el fuego. Junto a un árbol vecino, había leña apilada. «Qué bueno», dijo Will, y empezó a deshacer su carpa para 4 personas. Renew desplegó su carpa más chica a la derecha de Will. «¿Will y tú son investigadores?», me preguntó Renew en un momento. Will había terminado con la carpa y había ido a preguntar por la cena. «Wilson es guía», respondí. «Yo no estoy haciendo nada especial en este momento». Renew me miró confundido. Sonrió y me preguntó: «¿Has podido ver alguna parte del manuscrito?». «Yo vi la primera y la segunda revelaciones», continuó y se acercó. «Y te diré algo. Creo que todo sucede como dice el manuscrito. Estamos cambiando nuestra visión del mundo. Lo veo en psicología». «¿Qué quieres decir?». Respiró hondo. «Mi área es el conflicto. Ver por qué los seres humanos se tratan con tanta violencia. Es bien sabido, desde siempre, que esa violencia proviene del impulso que sienten los seres humanos por controlarse y dominarse unos a otros. Pero hace muy poco que estudiamos ese fenómeno desde adentro, desde el punto de vista de la conciencia del individuo. Nos preguntamos qué pasa dentro de un ser humano, qué es lo que lo lleva a querer controlar a otro. Descubrimos que, cuando un individuo se acerca a otra persona y entabla conversación, cosa que ocurre miles de millones de veces al día en el mundo, pueden suceder 2 cosas: que el individuo salga sintiéndose fuerte o sintiéndose débil, según lo que ocurra en la interacción. Lo miré perplejo, y él pareció sentirse un poco mal por haberse embarcado en una larga conferencia sobre el tema. Le pedí que continuara. «Por esa razón», agregó, «siempre parece que los Huma nos asumimos una postura manipuladora. Independientemente de las singularidades de la situación o del asunto, nos preparamos para decir lo que haga falta con tal de imponernos en la conversación. Cada uno de nosotros trata de encontrar alguna forma de control
para mantener así la superioridad en el encuentro. Si lo logramos, si se impone nuestro punto de vista, en lugar de sentirnos débiles, recibimos un estímulo psicológico. En otras palabras, los seres humanos tratamos de superarnos y controlarnos unos a otros, no simplemente por algún objetivo tangible del mundo exterior que tratamos de lograr, sino por el empuje que obtenemos psicológicamente. Ese es el motivo por el cual vemos tantos conflictos irracionales en el mundo, tanto en el nivel individual como en el nivel de los países. En mi área de trabajo, coincidimos en que toda esta cuestión va adquiriendo conciencia pública. Estamos dándonos cuenta de lo mucho que nos manipulamos entre nosotros, lo cual nos lleva a reevaluar nuestras motivaciones. Buscamos otra forma de interactuar. Creo que esta reevaluación formará parte de la nueva visión del mundo de la que habla el manuscrito. La conversación fue interrumpida por la llegada de Will. «Ya están listos para servirnos», anunció. Subimos rápido por el camino y pasamos ante la planta baja del edificio, la vivienda de la familia. Atravesamos la sala y llegamos al comedor. Sobre la mesa había una fuente caliente con un guiso, verduras y ensalada. «Siéntense, siéntense», decía el dueño en inglés, al tiempo que movía las sillas y se afanaba por atendemos. Detrás de él había una mujer mayor, en apariencia la esposa, y una adolescente de unos 15 años. Al sentarse, Will empujó sin querer su tenedor con el brazo y el cubierto cayó con estruendo al piso. El hombre miró a la mujer, que a su vez le habló ásperamente a la chica, que todavía no se había movido para traer otro. Salió corriendo hasta la otra habitación y regresó con un tenedor que entregó a Will. Tenía la espalda encorvada y le temblaba un poco la mano. Mis ojos cruzaron los de René, al otro lado de la mesa. «Buen provecho», dijo el hombre al entregarme uno de los platos. Durante la mayor parte de la comida, René y Will hablaron informalmente sobre la vida académica, los problemas relacionados con la docencia y la publicación de trabajos. El dueño se había ido, pero la mujer se había quedado parada en la puerta. Cuando la mujer y la hija empezaron a servir platos individuales de postre, la muchacha tocó mi vaso de agua con el codo, y el agua se derramó frente a mí. La mujer mayor se abalanzó enfurecida sobre la chiquilla, gritándole en español y sacándola de en medio. «Lo siento mucho», se disculpó la mujer mientras secaba el agua. «Es una chica muy torpe». La muchachita explotó, arrojó lo que sobraba del postre contra la mujer y falló, con lo cual postre y bandeja se desparramaron en medio de la mesa, justo en el momento en que volvía el dueño. El anciano gritó y la chica salió del comedor. «Lo siento», dijo el dueño acercándose rápidamente a la mesa. «No hay problema», respondí. «No sea tan duro con ella». Will ya estaba de pie, ocupándose de la cuenta, y salimos enseguida. René no había dicho nada, pero cuando cruzamos la puerta y bajamos la escalera, habló. «¿Vieron a esa chica?», preguntó mirándome. Es un ejemplo clásico de violencia psicológica. A eso conduce la necesidad humana de controlar a otros cuando es llevada al extremo. El viejo y la mujer dominan a esa chica por completo. ¿Vieron lo nerviosa y encorvada que estaba? Sí, dije. Pero parecería que está harta. Exactamente. Los padres no la sueltan. Y desde el punto de vista de ella, no tiene más remedio que liberarse con violencia. Es la única forma en que puede adquirir algo de control para sí misma. Desgraciadamente, cuando crezca, debido a este trauma temprano, pensará que tiene que controlar y dominar a los demás con la misma intensidad. Esta característica estará muy arraigada y la hará tan dominante como son sus padres ahora, en especial cuando se encuentre con personas vulnerables
como los niños. En realidad, es indudable que los padres sufrieron ese mismo trauma. Ahora tienen que dominar debido a la forma en que los padres los dominaron a ellos. Es así como la violencia psicológica pasa de una generación a otra. De pronto, Reneau se detuvo. «Tengo que sacar mi bolsa de dormir de la camioneta», dijo. «Vuelvo enseguida». Will y yo seguimos hasta el lugar para acampar. «Reneau y tú han hablado mucho», observó Will. «Sí», asentí. Sonrió. En realidad, el que más habló fue Reneau. Tú escuchas y respondes preguntas directas, pero no es mucho lo que aportas. «Me interesa lo que tiene para decir», repliqué a la defensiva. Will ignoró mi tono. ¿Viste la energía que se movía entre los miembros de esa familia? El hombre y la mujer han chupado la energía de la hija hasta dejarla casi muerta. Me olvidé de mirar el movimiento de la energía. Dije: «Bueno, ¿no crees que a Reneau le gustaría verla? ¿Qué te sugiere el hecho de haberlo encontrado en primer lugar?» «No lo sé. ¿No crees que tiene algún significado? Íbamos por el camino y de pronto ves a alguien que te recuerda a un viejo amigo, y cuando nos acercamos resulta que también anda buscando el manuscrito. ¿No te parece que va más allá de una pura coincidencia?» «Sí. Tal vez se encontraron para que recibieras alguna información que prolongue tu estadía aquí. ¿Y no será que quizá tú también tienes alguna información para él?» «Sí, supongo. ¿Qué crees que debería decirle?» Nuevamente Will me miró con su calidez característica. «La verdad», respondió. Antes de que pudiera seguir hablando, Reneau apareció corriendo por el camino. «Traje una linterna por si nos hace falta más tarde», dijo. Por primera vez tomé conciencia del atardecer y miré al oeste. El sol ya se había puesto, pero el cielo todavía seguía color anaranjado brillante. Las pocas nubes que había de ese lado tenían tonos rojizos más oscuros. Por un momento, me pareció ver un campo de luz blanquecina alrededor de las plantas en primer plano, pero la imagen se desvaneció. «Bellísimo atardecer», comenté, y entonces noté que Will había desaparecido en su carpa y Reneau sacaba la bolsa de dormir de su bolso. «Sí, de veras», dijo Reneau distraído, sin prestar atención. Caminé hasta donde él se hallaba. Levantó la vista y dijo: «No te pregunté, ¿qué revelaciones conoces?» «Las dos primeras simplemente me las describieron», respondí. «Claro que solo pasamos los 2 últimos días en la Posada Vicente, cerca de Satipo. Mientras estuvimos allí, una de las personas que hacen estudios me dio una copia de la tercera revelación. Es asombrosa». Se le encendió la mirada. «¿La tienes aquí?» «Sí, ¿quieres echarle un vistazo?» Aprovechó la oportunidad y se la llevó a su carpa para leerla. Encontré varios fósforos y un diario viejo y encendí una fogata. Cuando empezó a arder con mucha fuerza, Will salió de la carpa. «¿Dónde está Reneau?», preguntó. «Está leyendo la traducción que me dio Sara», respondí. Will caminó hasta un tronco que alguien había puesto cerca del lugar del fuego y se sentó. Al final, la oscuridad se había instalado y no se veía nada excepto el perfil desnudo de los árboles hacia la izquierda, las luces macilentas de la estación de servicio por detrás y un resplandor apagado en la carpa de Reneau. Los bosques estaban llenos de vida con sus ruidos nocturnos, algunos de los cuales me resultaban desconocidos. Al cabo de unos 30 minutos, Reneau salió de su carpa con la linterna en la mano. Se acercó y se sentó a mi izquierda. Will bostezaba. «Esta revelación es increíble», dijo. ¿Alguien podía realmente ver esos campos de energía en ese lugar? Le relaté mis experiencias, desde nuestra llegada hasta el momento en que vi los campos. Se quedó callado un minuto y luego preguntó:
¿De verdad hacen experimentos en los que proyectan su propia energía a las plantas y eso afecta su crecimiento? También afecta su potencia nutritiva, dije. Pero la revelación principal es más amplia. Comentó casi para sí mismo, ¿o que nos? La tercera revelación indica que el universo en su conjunto está formado por esa energía y que podemos actuar no solo sobre las plantas, sino también sobre otras cosas, simplemente por lo que hacemos con la energía que nos pertenece, la parte que podemos controlar. Hizo una pausa durante 1 minuto entero. Me pregunto cómo obramos sobre los demás con nuestra energía. Will me miró y sonrió. Te diré lo que vi yo, dije. Presencié una discusión entre 2 personas y sus energías hacían cosas muy extrañas. Renew volvió a ajustarse los anteojos. Cuéntame. En ese momento Will se levantó. Creo que debo retirarme, dijo. Ha sido un largo día. Dijimos buenas noches los dos y Will entró en su carpa. Luego describí lo mejor que pude lo que se habían dicho Sarah y el otro científico, haciendo hincapié en la acción de sus campos de energía. Espera un momento, me interrumpió Renew. Durante la discusión, ¿viste sus energías tironeándose entre sí, tratando de atraparse mutuamente, por así decirlo? Eso es, asentí. Se quedó pensativo unos segundos. Tenemos que analizar esto en profundidad. Tenemos a 2 personas discutiendo sobre quién posee la visión correcta de una situación, sobre quién tiene razón. Cada una trata de imponerse a la otra, incluso al punto de invalidar la seguridad de la otra y recurrir al insulto liso y llano. De pronto levantó los ojos. Sí, tiene sentido. ¿Qué quieres decir?, pregunté. El movimiento de esa energía, si podemos observarlo, constituye una forma de comprender qué recibimos los seres humanos cuando competimos, discutimos y nos hacemos daño cuando controlamos a otro ser humano. Recibimos su energía. Nos cargamos a costa de otro y esa carga es lo que nos motiva. Mira, tengo que aprender a ver esos campos de energía. ¿Dónde queda la Posada Vicente? ¿Cómo hago para llegar? Le indiqué la ubicación general, pero agregué que, para obtener datos más específicos, debía preguntarle a Will. Sí, lo haré mañana, dijo con convicción. Por ahora dormiré un poco. Quiero salir lo más temprano posible. Saludó y desapareció en su carpa, dejándome solo con el crepitar del fuego y los ruidos de la noche. Cuando me desperté, Will ya había salido de la carpa. Se sentía el aroma del cereal caliente. Dejé mi bolsa de dormir y me asomé por un ala de la carpa. Will sostenía la sartén sobre el fuego. A Renew no se lo veía por ninguna parte y su carpa había desaparecido. ¿Dónde está Renew?, pregunté y subí para acercarme al fuego. Ya levantó campamento, respondió Will. Anda por ahí, trabajando en su camioneta. Quiere tener todo listo para cuando llegue la pieza que necesita. Will me tendió un recipiente con avena y nos sentamos en un tronco a comer. ¿Se quedaron hablando hasta muy tarde?, me preguntó Will. En realidad no, dije. Le conté todo lo que sabía. Justo entonces oímos ruidos en el camino. Renew venía caminando a toda prisa. Ya estoy preparado, dijo. Tengo que despedirme. Después de varios minutos de charla, Renew volvió a subir los escalones y se fue. Will y yo nos bañamos y afeitamos en el baño del dueño de la estación de servicio. Empacamos nuestras cosas, cargamos nafta y partimos rumbo al norte. ¿A qué distancia queda Kula?, pregunté. Deberíamos llegar allí antes de que anochezca, si tenemos suerte. Enseguida me preguntó, ¿y qué aprendiste de Renew? Lo miré atentamente. Parecía esperar una respuesta específica. No sé, dije. ¿Qué idea te dejó Renew? Que los seres humanos tendemos, si bien de manera inconsciente, a controlar y dominar a los demás.
Queremos ganar la energía que existe entre las personas. De algún modo, eso nos estructura, nos hace sentir mejor. ¿Por qué me lo preguntas?, inquirí. ¿Es esa la cuarta revelación? No exactamente. Has visto cómo se mueve la energía entre las personas, pero estoy seguro de que no sabes qué se siente cuando te pasa a ti. Entonces cuéntame qué pasa, repliqué casi exasperado. Me acusas de no hablar. Sacarte información es como quitar una muela. Llevo días tratando de saber algo más de tus experiencias anteriores con el manuscrito, y lo único que haces es ignorarme. Se rió y luego me dirigió una breve sonrisa. Hicimos un trato, ¿recuerdas? Tengo mis motivos para mostrarme reservado. Una de las revelaciones tiene que ver con la interpretación de los hechos de la vida pasada. Es un proceso que consiste en poner en claro lo que uno es y qué vino a hacer a este planeta. Quiero esperar a alcanzar esa revelación antes de hablar de mi pasado. ¿De acuerdo? Su tono audaz me hizo sonreír. Sí, creo que sí. Durante el resto de la mañana anduvimos en silencio. El día era soleado y el cielo estaba azul. Cada tanto, a medida que íbamos subiendo por las montañas, densas nubes flotaban en el camino y cubrían de humedad el parabrisas. Cerca del mediodía, estacionamos en un promontorio desde el cual teníamos una vista grandiosa de las montañas y los valles hacia el este. ¿Tienes hambre?, me preguntó Will. Hice un gesto afirmativo y Will sacó con cuidado 2 sándwiches de una bolsa ubicada en el asiento trasero. Después de darme uno, preguntó: ¿Qué te parece esta vista? Es hermosa. Sonrió ligeramente y me miró. Tuve la impresión de que observaba mi campo de energía. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Mirando, repuso. Los picos de las montañas son lugares especiales que generan energía en cualquiera que se instale en ellos. Parecería que te gustan mucho los paisajes de montaña. Le hablé a Will del valle de mi abuelo, de la cadena que bordeaba el lago y de cómo me había hecho sentir alerta y energizado el mismo día de la llegada de Charlene. Tal vez el hecho de crecer allí te preparó para algo aquí, ahora, observó. Estaba por preguntarle algo más sobre la energía que dan las montañas, cuando agregó: cuando una selva virgen está en una montaña, la energía se amplifica aún más. ¿La selva virgen a la cual nos dirigimos está en una montaña?, pregunté. Mira por ti mismo, contestó. Ahí la tienes. Señaló hacia el este. A buena distancia de allí, había 2 cadenas de montañas que corrían paralelas a lo largo de varios kilómetros y después convergían, formando una V. En el espacio entre las 2 cadenas se levantaba una especie de pueblito, y en el punto en que se unían las 2 cadenas, la montaña se elevaba abruptamente y se topaba con una cumbre rocosa. La cumbre parecía levemente más alta que la cadena en la que nos hallábamos, y la zona alrededor de su base era mucho más verde, como cubierta por un follaje exuberante. ¿Esa zona verde?, pregunté. Sí, dijo Will. Es como Vicente, aunque más poderosa y especial. ¿Especial en qué sentido? Facilita una de las otras revelaciones. ¿Cómo?, pregunté. Puso en marcha el jeep y regresó al camino. Apuesto a que lo descubrirás, respondió. Durante más o menos 1 hora, ninguno de los 2 habló mucho, y después yo me eché a dormir. Al rato, Will me sacudió el brazo. «Despierta. Estamos llegando a Kula». Me incorporé en el asiento. Adelante, en un valle donde se unían 2 caminos, había un pueblito. A ambos lados se alzaban los 2 cordones que habíamos visto. Los árboles sobre las montañas parecían grandes como los de Vicente y espectacularmente verdes. «Quiero advertirte algo antes de que lleguemos», me dijo Will.
Pese a la energía de esta selva, este pueblo es mucho menos civilizado que otras zonas de Perú. Se lo conoce como un lugar bueno para obtener información sobre el manuscrito. Pero la última vez que estuve aquí, abundaba en tipos codiciosos que no sentían la energía y no tenían ningún interés en comprender las revelaciones. Solo querían el dinero o el reconocimiento que pudieran conseguir si descubrían la novena. Miré el pueblo. Consistía en 4 o 5 calles y avenidas. Sobre las 2 principales, que se cruzaban en el centro del pueblo, había edificios más grandes, pero las demás eran apenas algo más que senderos a cuyos lados se alineaban pequeñas casas. Estacionados cerca del cruce de caminos, había unos 12 vehículos y camionetas. ¿Qué hace toda esa gente acá?, pregunté. Will sonrió con audacia. Este es uno de los últimos lugares en que se consigue nafta y provisiones antes de internarse más en las montañas. Hizo arrancar el jeep y entró con lentitud en el pueblo. Luego estacionó frente a uno de los edificios más grandes. Yo no entendía los carteles en español, pero, por los productos de la vidriera, supuse que era un almacén de ramos generales. «Espera aquí un momento», me indicó Will. «Quiero comprar unas cuantas cosas». Asentí y Will desapareció. Estaba mirando un poco cuando llegó una camioneta de la que se bajaron varias personas. Una era una mujer de pelo oscuro con una chaqueta deportiva. Para mi gran sorpresa, reconocí a Marjorie. Ella y un muchacho de poco más de 20 años cruzaron la calle y pasaron justo delante del auto. Abrí la puerta y me bajé. «¡Marjorie!», grité. Se detuvo, miró alrededor y al verme sonrió. «Hola», saludó. Cuando empezó a acercarse a mí, el muchacho la tomó del brazo. «Robert dijo que no habláramos con nadie», susurró tratando de que yo no lo oyera. «Está bien», dijo ella. «Lo conozco. Entra tú». El muchacho me miró con escepticismo, retrocedió y entró en el negocio. Entonces intenté explicar, casi tartamudeando, lo que había pasado entre nosotros en los jardines. Marjorie se rió y me dijo que Sarah le había contado todo. Estaba por agregar algo cuando Will apareció con un puñado de provisiones. Los presenté y los 3 hablamos durante un momento mientras Will acomodaba las cosas en la parte trasera del jeep. «Tengo una idea», dijo Will. «Comamos algo enfrente». Miré y vi un negocio que parecía un cafecito. «Buena idea», repuse. «No sé», vaciló Marjorie. «Tengo que marcharme enseguida. Mi viaje...» «¿A dónde vas?», pregunté. «Unos kilómetros al oeste. Vine a ver a un grupo que estudia el manuscrito». «Podemos alcanzarte después de cenar», comentó Will. «Bueno, supongo que no va a haber problema». Will me miró. «Debo recoger otra cosa. Ustedes 2 vayan y pidan algo. Yo iré después. Tardaré solo unos minutos». Will se fue por la calle en dirección al sur. De pronto, el muchacho con el cual había llegado Marjorie salió del negocio y volvió a acercarse. «¿A dónde vas?», le preguntó tomándola del brazo. «Es un amigo», respondió. «Vamos a comer y después me llevarán de vuelta. Mira, aquí no puedes confiar en nadie. Sabes bien que Robert no lo aprobaría». «Está bien», repitió Marjorie. «Quiero que vengas conmigo, ahora mismo». Le tomé el brazo y lo aparté de Marjorie. «Ya oíste lo que te dijo», le advertí. Él dio un paso atrás y me miró. De pronto, me pareció muy tímido. Se dio vuelta y se encaminó de nuevo hacia el negocio. «Vamos», le dije a Marjorie. Cruzamos la calle y entramos en el pequeño restaurante. El sector para comer consistía en un saloncito y apenas 8 mesas, y estaba impregnado de un olor a grasa y humo. Vi una mesa libre a la izquierda. Cuando nos dirigíamos a ella, varias personas nos miraron un instante. La mesera hablaba solamente español. Por suerte Marjorie conocía bien el idioma y pidió para los 2.
Después me miró con calidez. Le sonreí. ¿Quién es el tipo que estaba contigo? Es Kenny, respondió. No sé qué le pasa. Gracias por ayudarme. Me miraba a los ojos y su comentario me hizo sentir fantástico. ¿Cómo te conectaste con ese grupo?, le pregunté. Robert Jensen es un arqueólogo. Formó un grupo para estudiar el manuscrito y buscar la 9ª revelación. Pasó por Vicente hace ya unas semanas. Después otra vez hace un par de días. Yo... ¿Qué?, pregunté. Bueno, en Vicente tenía una relación de la que quería alejarme. Entonces conocí a Robert. Se mostró tan encantador y además lo que hacía me parecía tan interesante. Me convenció de que nuestra investigación en los jardines se vería favorecida por la 9ª revelación y afirmó que estaba en vías de encontrarla. Dijo que buscar esa revelación sería lo más excitante que había hecho en su vida. Y cuando me ofreció un puesto en su grupo por unos meses, decidí aceptar. Hizo una pausa y miró la mesa. Parecía incómoda, así que cambié de tema. ¿Cuántas de las revelaciones leíste? Solamente la que vi en Vicente. Robert tiene algunas otras, pero cree que las personas deben liberarse de sus creencias tradicionales antes de poder entenderlas. Dice que prefiere que aprendan los conceptos claves de él. Debo de haber fruncido el entrecejo, porque agregó: «Eso no te gusta mucho, ¿no?» Suena sospechoso, admití. Me miró otra vez muy intensamente. Yo también me lo planteaba. Tal vez cuando me acompañes de vuelta podrías hablar con él y comentarme qué te parece. Llegó la mesera con nuestra comida y cuando se iba, vi a Will en la puerta. Se acercó rápidamente a nuestra mesa. «Tengo que encontrarme con unas personas a 1,5 kilómetros de aquí», dijo. «Me iré unas 2 horas. Toma el jeep y lleva a Marjorie de regreso. Yo me voy con alguien». Me dirigió una sonrisa. «Podemos encontrarnos otra vez aquí». Pensé en hablarle de Robert Jensen, pero decidí no hacerlo. «Está bien», asentí. Miró a Marjorie. «Encantado de haberte conocido. Ojalá tuviera tiempo para quedarme a conversar». Marjorie lo miró con expresión tímida. «Quizás en otra oportunidad». Él asintió. Me dio las llaves y se fue. Marjorie comió durante unos minutos y luego dijo: «Ese hombre parece ir tras un objetivo. ¿Cómo lo conociste?» Le conté en detalle mis experiencias al llegar a Perú. Mientras hablaba, ella me escuchaba con mucha atención. Con tanta atención en realidad, que terminé contándole la historia con gran soltura y expresando los aspectos dramáticos con sagacidad y verdadera intuición. Ella se mostraba hechizada, pendiente de cada palabra. «¿Diablos?», comentó en un momento. «¿Crees que te hallas en peligro?» «No, no creo», respondí. «No tan lejos de Lima». Seguía mirándome ansiosa, de modo que, mientras terminábamos de comer, le resumí los hechos ocurridos en Vicente hasta el momento en que Sara y yo llegamos a los jardines. «Fue entonces cuando te conocí», dije, «y te escapaste». «Oh, no fue eso», replicó. «Simplemente no te conocía, y cuando vi tus sentimientos, pensé que era mejor irme». «Bueno, te pido disculpas», dije en broma, «por dejar que mi energía se me fuera de las manos». Miró el reloj. «Creo que debo regresar. Se preguntarán dónde estoy». Dejé suficiente dinero para pagar la cuenta y fuimos hasta el jeep de Will. La noche estaba fresca. Al subir, Marjorie me indicó: «Sigue al norte por este camino. Yo te diré dónde doblar». Asentí. Hice un rápido viraje en la calle y tomé ese rumbo. «Cuéntame algo más sobre la granja a la que vamos ahora», dije. «Creo que Robert la alquila. Al parecer su grupo la utiliza desde hace bastante tiempo, mientras él estudia las revelaciones. Desde que llegué todos reúnen provisiones, aprestan los vehículos y cosas por el estilo. Algunos de los hombres parecen muy duros».
¿Por qué te invitó a ti? Pregunté. Dijo que quería llevar a una persona que pudiera ayudarlo a interpretar la última revelación cuando la encontrara. Al menos eso es lo que me dijo en Vicente. Acá, de lo único que habla es de las provisiones y de que lo ayude a prepararse para el viaje. ¿A dónde planea ir? No lo sé, respondió. Cuando se lo pregunto, nunca me responde. Al cabo de casi 2 kilómetros, señaló una curva a la izquierda, hacia un camino angosto y rocoso. Rodeaba un cordón de montañas y bajaba a un valle chato. Adelante había una granja de troncos rústicos. Atrás se veían varios establos y hangares. 3 llamas nos espiaron por encima de un lote cercado. Cuando disminuí la velocidad, para frenar, varias personas se acercaron, rodearon el jeep y nos miraron sin sonreír. Noté que había un generador eléctrico alimentado a nafta que zumbaba al costado de la casa. Se abrió entonces la puerta y apareció un hombre alto, de pelo oscuro, rasgos fuertes y delgados. «Ese es Robert», dijo Marjorie. «Ah», murmuré. Me sentía fuerte y confiado. Bajamos justo cuando Jensen llegaba hasta nosotros. Miró a Marjorie. «Estaba preocupado por ti», dijo. «Supe que te encontraste con un amigo». Me presenté y me estrechó la mano con firmeza. «Soy Robert Jensen», dijo. «Me alegra que estén los dos bien. Entremos». Adentro, varias personas preparaban provisiones. Un hombre llevaba una carpa y elementos de campamento a la parte trasera. Al otro lado del comedor, vi a 2 mujeres peruanas en la cocina, guardando alimentos. Jensen se sentó en una de las sillas de la sala y nos señaló otras 2 a nosotros. «¿Por qué dijiste que te alegraba que nos halláramos los dos bien?», pregunté. Se inclinó hacia mí y me preguntó con tono sincero. «¿Cuánto hace que estás en la zona?» «Desde esta tarde». «Entonces no sabes lo peligroso que es esto. La gente desaparece. ¿Has oído hablar del manuscrito, de la 9ª revelación que falta?» «Sí, en realidad». «Entonces tienes que saber qué pasa», me interrumpió. «La búsqueda de la última revelación está poniéndose difícil. Hay gente peligrosa». «¿Quiénes?», pregunté. «Gente a la que no le interesa en absoluto el valor arqueológico de este descubrimiento. Gente que quiere obtener la revelación solo para sus propios fines». Un hombre grandote con barba y vientre prominente interrumpió la conversación y le mostró a Jensen una lista. Hablaron de algo, en español. Jensen volvió a mirarme. «¿Tú también has venido para buscar la revelación que falta?», preguntó. «¿Tienes idea de en qué te estás metiendo?». Me sentí incómodo y me resultaba difícil expresarme. «Bueno, me interesa averiguar algo más sobre todo el manuscrito. Todavía no he visto demasiado». Se irguió en la silla y dijo: «¿Te das cuenta de que el manuscrito es un documento estatal y que las copias que hay fueron declaradas ilegales, excepto las autorizadas?» «Sí, pero algunos científicos no están de acuerdo con eso. Piensan que el gobierno está eliminando nuevas... ¿No crees que la nación peruana tiene derecho a controlar sus tesoros arqueológicos? ¿El gobierno sabe que estás en este país?». No sabía qué decir. Volvía a tener una sensación de angustia en el estómago. «Bueno, no me interpretes mal», dijo sonriendo. «Estoy de tu lado. Si cuentas con algún tipo de apoyo académico fuera del país, dímelo. Pero me da la sensación de que simplemente estás dando vueltas». «Algo parecido», admití. Noté que la atención de Marjorie se había trasladado de mí a Jensen. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó. Jensen se puso de pie y sonrió. «Tal vez podrías trabajar aquí con nosotros. Hace falta más gente. Creo que el lugar al que vamos es relativamente seguro. Y podrías encontrar alguna forma de regresar a tu país si las cosas no funcionaran. Pero tienes que estar dispuesto a hacer exactamente lo que yo digo».
paso a paso. Miré a Marjorie. Ella seguía observando a Jensen. Pensé que debía, quizá, considerar su propuesta. Si él se hallaba en buenos términos con el gobierno, podía llegar a representar la única posibilidad de un regreso legal a los Estados Unidos. Tal vez me había engañado a mí mismo. Tal vez Jensen tenía razón y yo estaba haciendo algo por encima de mis posibilidades. «Creo que deberías considerar lo que dice Robert», comentó Marjorie. «Es muy peligroso andar solo por aquí. Si bien sabía que no estaba equivocada, yo seguía teniendo fe en Will, en lo que estábamos haciendo. Quise expresar este pensamiento, pero cuando traté de hablar fui incapaz de articular palabra. No lograba pensar con claridad. De pronto, el hombre grandote entró de nuevo en el cuarto y miró por la ventana. Jensen se levantó rápido para hacer lo mismo. Regresó luego hasta Marjorie y en tono casual dijo: «Llega alguien. Ve a decirle a Kenny que venga, por favor». Marjorie asintió y salió. Por la ventana vi que se acercaban los faros de una camioneta. El vehículo estacionó al lado del cerco, a unos 15 metros. Jensen abrió la puerta y mientras lo hacía, oí que afuera mencionaban mi nombre. «¿Quién es?», pregunté. Jensen me miró con severidad. «No hagas ningún ruido», me advirtió. Él y el hombre grandote salieron y cerraron la puerta. Por la ventana veía una figura delgada recortada detrás de las luces de la camioneta. Mi primer impulso fue quedarme adentro. La situación que me había pintado Jensen me había dejado preocupado. Pero en la persona que se hallaba junto a la camioneta había algo que me parecía familiar. Abrí la puerta y salí. En cuanto me vio, Jensen se me acercó. «¿Qué haces? Vuelve adentro». Por encima del motor oí otra vez mi nombre. «Entra ahora mismo», gritó Jensen. «Puede ser una trampa». Estaba parado justo frente a mí y no me dejaba ver el vehículo. «Entra, ya mismo». Me sentía confundido y lleno de pánico, incapaz de tomar una decisión. En ese momento, la figura que estaba detrás de las luces se acercó y pude distinguir su forma junto al cuerpo de Jensen. Oí con toda claridad: «Ven aquí, tengo que hablarte». Luego la figura se acercó. Mi mente se despejó y me di cuenta de que era Will. Pasé corriendo al lado de Jensen. «¿Qué te pasa?», me preguntó enseguida Will. «Tenemos que salir de acá». «¿Y Marjorie?», pregunté. «Ahora no podemos hacer nada por ella», me respondió Will. «Es mejor que nos vayamos». Empezamos a alejarnos cuando Jensen gritó: «Les conviene quedarse acá». Miré para atrás. Will se detuvo y me miró como ofreciéndome la posibilidad de quedarme o irme. «Vamos», dije. Pasamos ante la camioneta en la que había llegado Will y vi que había 2 hombres sentados esperando en el asiento delantero. Cuando subimos al jeep de Will, me pidió las llaves y partimos. La camioneta con los amigos de Will arrancó detrás de nosotros. Will se volvió y me miró. «Jensen me dijo que habías decidido quedarte con su grupo». «¿Qué pasó?». «¿Cómo sabes su nombre?», balbuceé. «Ya me hablaron de ese tipo», respondió Will. «Trabaja para el gobierno peruano. Es arqueólogo de verdad, pero está empeñado en mantener todo en secreto a cambio de los derechos exclusivos para estudiar el manuscrito. Lo que ocurre es que, en principio, no iba a buscar la revelación que falta. Al parecer decidió violar el acuerdo. Corren rumores de que pronto saldrá a buscar la 9ª. Cuando supe que Marjorie estaba con él, consideré que era mejor venir». «¿Qué te dijo?». «Me dijo que estoy en peligro, que debería unirme a él y que me ayudaría a abandonar el país si eso es lo que quiero». Will meneó la cabeza. «Te enganchó, realmente». «¿Qué quieres decir?». «Tendrías que haber visto tu campo de energía».
Estaba casi totalmente absorbido por el de Jensen. No comprendo. Recuerda la discusión de Sara con el científico, en Vicente. Si hubieras presenciado como uno de ellos, ganaba, como convencía al otro de que tenía razón, habrías visto cómo la energía del perdedor pasaba a la del ganador, dejando al perdedor con una sensación de agotamiento y confusión, con el mismo aspecto que tenía la familia peruana y el que tienes tú ahora. ¿Tú viste lo que me estaba pasando?, pregunté. Sí, respondió. Y realmente te costaba muchísimo frenar su control y alejarte. Por un momento pensé que no lo lograrías. Diablos, murmuré. Ese tipo debe de ser realmente malvado. En realidad no, replicó Will. Es probable que no tenga plena conciencia de lo que está haciendo. Cree que es correcto controlar la situación y sin duda, hace mucho tiempo aprendió que podía controlar con éxito siguiendo determinada estrategia. Primero pretende ser tu amigo, después encuentra que hay algo malo en lo que haces. En tu caso, que te hallabas en peligro. En efecto, socava sutilmente tu confianza en el camino que elegiste y empiezas a identificarte con él. En cuanto esto ocurre, te tiene. Will me miró directamente. Es solo una de muchas estrategias que la gente usa para sacarles energía a los demás. Más adelante aprenderás las otras formas, en la sexta revelación. No lo escuchaba. Mis pensamientos se concentraban en Marjorie. No me gustaba la idea de dejarla allí. ¿Crees que debería tratar de rescatar a Marjorie?, pregunté. Ahora no, respondió. No creo que esté en peligro. Mañana cuando nos vayamos, podemos pasar y tratar de hablar con ella. Nos quedamos callados unos minutos. Luego, Will preguntó. ¿Entendiste a qué me refiero cuando digo que Jensen no se da cuenta de lo que hace? No se diferencia de la mayoría de las personas. Simplemente hace lo que lo hace sentir el más fuerte. No, creo que no entiendo. Will se quedó pensativo. Todo esto es todavía inconsciente en la mayoría de las personas. Gracias por acompañarnos en este capítulo de la 9ª revelación. Si te ha gustado y quieres seguir explorando estos conocimientos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario con tu opinión y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. Arsaya Nayasra.